nos toca de la capa de red, que viene a ser la parte de subnetting. Hoy quisiera que la veamos. ¿Quién era el que estaba exponiendo? Víctor Hugo, creo que era. Sí, era yo. Ya, Víctor Hugo, esta vez me va a permitir que yo sea el que explique esa parte de subnetting, a manera de que vayamos un poco más rápido, porque resulta ser de que tenemos la agenda un poquito apretada. Dice que es hasta el 6 de enero las clases y de ahí ya evaluaciones tenemos hasta el 20 de enero, creo, pero las clases son hasta el 6 de enero. Entonces tampoco no es la idea que estemos clavados en la computadora, ¿no? Todos estos días, porque, bueno, en este caso somos poquitos compañeros, pero como en la otra materia, por ejemplo, ya hay varios que están en su provincia, con la familia, etcétera, y no es la idea esa de tenerlos clavados, pero vamos a hacer lo que se pueda. A manera de que finalicemos también lo que es el avance, tenemos todavía 2 unidades por delante y al final de esta clase quiero coordinar con él. Bueno, esto que les comentaba entonces, lo de la parte de subnetting, en realidad es algo que me gusta avanzarlo en el aula porque es práctico, se hace en el pizarrón, pero bueno, dada la situación en la que estamos, encima que hoy día se empeoró un poco, entonces vamos a tener que sacar adelante la clase a como dé lugar, ya sea así digital. Le voy a pasar video también para que tengan todo el material para que lo puedan estudiar. A ver, veamos entonces, cuando hablamos de la capa de red ya hemos visto, bueno, la parte introductoria, sus funciones principales, direccionamiento, enrutamiento, encapsulamiento y desencapsulamiento. Y nosotros nos hemos centrado en esta unidad en las 2 primeras funciones principales, que es direccionamiento y enrutamiento. Ahorita estamos por la parte de direccionamiento y en la segunda parte ya vemos enrutamiento, que corresponde a la capa 3. Luego vimos las funciones de la capa de red, ahí analizamos cada una de ellas, de qué se trata, de las funciones principales. Hablamos sobre los tipos de servicios, circuitos virtuales y los datagramas, ya comentamos de qué se trata eso. Que esto hay que tenerlo muy en cuenta para la parte de enrutamiento. En la segunda parte, como les comentaba, en una de las funciones principales, es basado justamente en estos 2 tipos de servicios, ¿no? Tanto en circuitos virtuales como en datagramas. Más que todo datagramas, porque es cuando se toma algoritmos de enrutamiento para que el enrutador decida por dónde es la ruta más óptima, más corta, dependiendo del algoritmo que se esté configurando. Bueno, luego entramos a la parte de direccionamiento, a manera de recordarles un poco. Aquí ya voy a adentrarme más en el tema para que podamos entender sobre las clasificaciones de IPs, las clases de IP, las reglas de direccionamiento. Vamos a ver qué es una máscara y ya ahí vamos a entender bien sobre de qué se trata cuando hablamos de la segmentación lógica, o dicho de otras palabras, subnetting, segmentación lógica. Vamos a ver más adelante de qué se trata eso. Entonces, esa es la idea para esta clase. Las clasificaciones de las IP puede ser por ámbito o por asignación. Cuando hablamos por ámbito puede ser que sea IP pública o IP privada. Cuando hablamos por asignación puede ser que sea una asignación dinámica o una asignación estática. Y también puede ser que exista la combinación de ambas. Puede ser que sea pública dinámica, pública estática, privada dinámica y privada estática. Ahora es importante que entendamos también las clases de IP. Una IP, recuerden ustedes lo que comentamos en la anterior clase, es un conjunto de octetos. En realidad se compone de 4 octetos que están separados por un punto. Esto seguramente ya a estas alturas de la carrera lo hemos visto en la cotidianidad, en nuestro domicilio, en el laboratorio. Es fácilmente reconocible. Ya doy por entendido de que ya sabemos que es una dirección IP, pero lo vamos a ver de manera más analítica. Entonces, ¿por qué decimos que es octeto? Porque en realidad cada uno de los grupos que está separado por estos puntos se compone de 8 bits. 8 bits. Cada uno de estos grupos se compone de 8 bits, 8 bits y 8 bits. Entonces, recuerden ustedes que la computadora no ve decimal, lo que la computadora ve son números binarios. Entonces, son 8 bits compuestos de unos y ceros, ¿no? Totalmente binario la numeración, pero transformándolo a decimal para que sea más fácil para el ojo humano, entonces que nosotros ya manejamos este otro tipo de numeración basado en el sistema decimal. Por ejemplo, si nosotros ponemos una dirección 192.168.1.152, en esos 4 octetos, aquí vemos primero octeto. ¿Me confirman, por favor, cuando muevo el cursor, ustedes visualizan? Es que yo no estoy mirando la sala, el classroom en la sala. ¿Ven cuando muevo el cursor? Ok, ya, muy bien, gracias.
Entonces, lo que le comentaba, ahí tenemos los 4 octetos, los 8 bits. Ahora, esto si lo mandamos a decimal, tendríamos ese número. Por ejemplo, 192.168.1.152. En realidad, la computadora lo que va a ver son estos unos y ceros, ¿verdad? Entonces, eso a manera muy básica de poder reconocer una dirección IP, que no vamos a adentrarnos mucho en esa parte porque doy por entendido de que es algo que ya lo conocemos en la cotidianidad. Bien, entonces, es importante comentar de que las direcciones IP se pueden clasificar básicamente en 4 o 5 tipos. 3 de ellos son los más utilizados. Está, por ejemplo, la clase A, la clase B y la clase C. Estos 3 tipos de clase de IP son los que se utilizan para poder trabajar en la configuración de una red de datos, pero sin embargo las clases D y E no son utilizables, son rangos de IP, son numeraciones que no se utilizan para configurar una red de datos, ya sea en laboratorio, domicilio o en ningún lugar, ni siquiera en internet no se utilizan, son experimentales, etcétera, no tienen otras características. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, o cómo es que funciona esto de las IPs? En realidad, estos numeritos hasta cierto punto, dependiendo de la clase que vamos a ver más adelante, nos indican que ese conjunto de octetos pertenece al identificador de la red. Si tengo, por ejemplo, 3 computadoras para que pertenezcan a una misma red, entonces las 3 computadoras tienen que estar dentro del mismo conjunto identificador de red. Entonces las 3 tienen que tener o pertenecer a la misma red, por tanto en la misma numeración de red. Sin embargo, el identificador de host viene a ser un dispositivo que pertenece a la red, es un nombre técnico, se le dice host por si alguno no lo sabe, que también es bastante conocido el nombre. Entonces, los demás octetos, bueno, todos en conjunto tienen que tener el mismo número de red, la misma identificación, pero a nivel host, a nivel ya muy particular, cada uno de los dispositivos tiene que tener un número único. Entonces ya ese otro conjunto de octetos varía en función de cada uno de los dispositivos. Ninguno va a ser lo mismo, sino que cada uno va a tener su misma su numeración única, perdón. Entonces ese ya conformando entre lo que es los octetos de red y conjuntamente con los octetos correspondientes a los identificadores de host, entonces ya se conforma la dirección IP. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí 192.168.1.152, por ejemplo, inmediatamente, como corresponde esta IP a una IP de clase C, enseguida le voy a enseñar cómo se identifica. En este caso, por ejemplo, si es clase C, los 3 primeros octetos corresponden a el identificador de red. Significa que todas las computadoras de esa red van a tener los 3 octetos iguales, porque identifican o indica de que son parte del mismo conjunto, son parte de la misma red. Sin embargo, este último octeto va a ir variando en cada uno de los hosts. Habrá un host que sea el 152, el siguiente 153, 154. Va a ir variando solamente el último host, pero los 3 primeros lo mismo. Entonces, este conjunto de octetos o esta dirección IP, como la vemos, se divide en identificadores de red y identificadores de host. Así es como se puede, o es decir, así es como funciona una dirección IP, una dirección lógica. Recuerden ustedes, dirección lógica versus dirección física, lo comentamos, ¿no? La dirección MAC viene a ser el identificador físico, que es un número hexadecimal que viene grabado en la tarjeta de red. Pero sin embargo, las direcciones lógicas no vienen grabados, sino que es algo que funciona ya más a nivel lógico, es algo configurable, algo que nos permite administrar una red, segmentar, bueno, y hacer un conjunto de cosas. Eso es lo que se conoce como direccionamiento, una de las funciones principales de la capa de red. Entonces, como les comentaba, esto para reconocer una IP que se compone de 2 partes, identificador de red, lo que les comentaba, y el identificador de host. Entonces, seguramente preguntarán, ¿cómo sé cuál es el identificador de host y cuál es el de red? ¿Hasta dónde llega? Eso tiene mucho que ver con la clase de IP que nosotros utilicemos. Si es de clase A, el primer octeto será el identificador de red y los 3 siguientes octetos serán utilizados para host o identificador de host. La de clase B, los 2 primeros octetos funcionan para identificador de red y los otros 2 últimos octetos funcionan para identificador de host. Entonces significa lo que le comentaba, basado en la misma idea que le comentaba antes,
que los dos primeros octetos entonces no cambian porque forman parte de la misma red, pero estos otros sí podrían cambiar en función a la asignación de cada uno de los hosts, a la cual le designemos una IP, que es un identificador único. Si hablamos de una IP de clase C, los tres primeros octetos son el identificador de red, como en este caso 192.168.1, lo que les comentaba el ejemplito. Les comenté este ejemplo porque es el que más se utiliza a nivel local, en las casas, más que todo a nivel doméstico. Entonces, ya vamos a ver por qué. Seguramente ya lo han visto, 192 puntos, 168 puntos. Puede ser un 1, puede ser un 2 aquí, ¿no? Pero estos tres primeros identifican a la red. Todo el conjunto de computadoras, los mismos tres primeros octetos que forman parte de una misma red tienen que tener los mismos tres primeros octetos. Y el último octeto identifica al host. Entonces, la clase C sería ya el último octeto es el host. Veamos entonces, dicho esto como preámbulo para que lo entiendan. Cuando hablamos de clase A, por ejemplo, en realidad, bueno, estaríamos hablando de un rango que empezaría entre el primer octeto, empezaría en 10, ¿verdad? Tendríamos un rango de 10 hasta 10.255. La primera es la de clase A, la de clase B empezaría en 172. Estos son los rangos que vemos. En realidad estas son las IP que funcionan como IP públicas, las son las que manejan los ISP, los proveedores los servicios de proveedores de Internet, Entel, Tigo, etcétera, ¿no? Son las IP que se trabajan para la asignación de IP a nivel público. ¿Verdad? A ver, veamos acá, que me estoy confundiendo, vamos a ver un ratito. Es de 0 a 127, ya 128 ya corresponde a la D. Ok. Intervalo 0 a 127, ya. Entonces, de 0 a 127 serían las IP públicas, mejor dicho, y estas se manejan a nivel privado. Solamente este ranguito de IP entre las 10.00 y 10 y 255 con estos tres últimos octetos correspondientes al identificador de host son los que se trabajan a nivel privado dentro de una empresa, o sea, no son visibles en Internet. El resto sí. ¿Cuál es el resto? Estas de acá. Entonces, si nos fijamos, la IP de este rango de 10.00 a 10.55 estaría entre estos dos rangos, que en realidad es un rango pequeño para privadas, pero el restante que va de 0 a 127 ya son IP que se manejan los ISP. Así es como funciona esto. Ya son IPs que se manejan para asignaciones ya a nivel mundial. En realidad lo que se trata es de hacer ese uso porque tantas empresas, tantos servidores, tantos servicios, peor ahora con el Internet las cosas, es muy necesario el uso de la IP pública, ¿no? Cada vez se está acabando porque ya no hay mucho para designar. Es ahí donde surgen las IPv6, que vemos, y lo que vemos aquí en pantalla es IPv4. Bueno, sigamos. Cantidad de redes 128, dice cantidad de hosts 16.700.000. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo sabemos de que la cantidad de hosts es 16.700.214? Simplemente tenemos que sumar los tres octetos correspondientes al identificador de host, o sea, 8 más 8 más 8. Aquí lo vemos en este cuadrito mejor. Tenemos el segundo, el tercero y el cuarto octeto. Son 8 más 8 más 8. 3 por 8 son 24 bits, ¿verdad? 2 elevado a la 24. Si 2 elevado a la 24 viene a ser la cantidad de combinaciones que podemos hacer con 24 bits. Entonces sería 2 elevado a la 24. Si nosotros calculamos 2 elevado a la 24, nos va a dar 16.717.214. De esa manera es como nosotros sabemos cuántos hosts nos puede dar una IP de clase A. ¿Ya? Lo mismo sería con la IP de clase B. En este caso, para las IP de clase B, el rango de IP privada, que son las que funcionan a nivel privado dentro de una empresa, no salen a Internet, simplemente va de 172.16.00 a la 31.255. El resto son públicas. ¿Cuáles son las públicas? Aquí tenemos las públicas.
iría desde la 128 hasta la 191, 00255. ¿Cómo sabemos cuántos hosts es que nos ofrece la IP de clase B? Hacemos el mismo cálculo. Recuerden ustedes que dijimos que en el caso de la IP de clase B, el identificador de red son los dos primeros octetos y el identificador de host son los dos últimos octetos. Entonces, serían 16 bits. 2 elevado a la 16 bits son las posibles combinaciones que puedo tener con los identificadores de host. ¿Cuántas veces puedo hacer combinaciones para poder asignar una IP a un host? Entonces, ¿cuánto me da 2 elevado a la 16? Me va a dar 65.534 cantidad de hosts posibles con una IP de clase B. Bien, veamos entonces. Ahora, en el caso de la IP de clase C, en el caso de la IP de clase C, tenemos aquí, en este caso, el último octeto es el que identifica al host. Lo que está explicado aquí, aquí está. El último octeto es el que identifica al host. Los 3 primeros octetos identifican a la red. Entonces, ¿cuántas combinaciones? ¿Por qué calculo cuántas combinaciones? Porque el resto no se va a mover, siempre va a ser el mismo. Depende de la cantidad de combinaciones para saber cuántos hosts puedo asignar a una red. Entonces, ¿cuántas tendría? En este caso solamente me quedan 8 bits que identifican al host. 2 elevado a la 8, en realidad me daría 256, pero se le restan los dos primeros, porque la primera es la dirección de red y la última es la dirección de broadcast. Ya vamos a entender enseguida eso. Y nos quedaría 254 hosts útiles que sí se pueden utilizar. El primero y el último no se pueden utilizar porque identifica a la red general, y el último identifica a la IP de broadcast. Es una IP que cuando uno envía una información a esa IP de broadcast, la información le llega a todos los que componen la red y no específicamente al host. Entonces, por eso es que la primera y la última se restan. Entonces, 2 elevado a la 8, 56 menos 2, 254 hosts que pueden funcionar con la IP de clase C. El intervalo para, aquí está, el intervalo para la IP de privadas, las que se manejan también dentro de un entorno privado, dentro de un laboratorio, empieza en 192.168.00 y termina en 192.68.255.255. Sin embargo, siempre la clase C es el último octeto, es el que nos va a funcionar como identificador de red. Por eso es que nosotros siempre que vemos una configuración de IP dentro de un laboratorio en nuestra casa, a nivel local, se darán cuenta y se habrán preguntado, ¿por qué 192? ¿Por qué siempre es 192? Porque es una numeración que está reservada de clase C para funcionar en redes privadas. Por eso es que siempre nos topamos con 192, 168. Es algo que ya viene por defecto, es un convenio internacional de que ese rango es el que se va a utilizar para asignaciones privadas. No salen en Internet, no son públicas, no se ven en Internet. Un ISP, un proveedor de servicio de Internet, no nos va a dar nunca una IP con 192, porque eso no se ve en Internet, eso lo manejamos a nivel privado, a nivel dentro de nuestro entorno donde nosotros trabajemos, no sale en Internet. Entonces, ese es el rango de la IP de clase C, y solamente el último octeto es donde nosotros tenemos que hacer combinaciones a nivel binario. Aquí lo vemos decimal, pero en realidad tendríamos que descomponer todo el conjunto de ceros y uno del último octeto para empezar a hacer las asignaciones de los respectivos hosts, sus identificadores de host. Ahora, entonces, las IP públicas para la clase C iría desde 192.00. Recuerden ustedes que la privada es 192.168. Pero fuera de ese rango que vimos anteriormente, estaría desde la 192.00 hasta 223 y 255, todos los demás octetos. Esos son los que se utilizan para IP públicas, son los que manejan los ISP. De esa manera, entonces, es que se puede reconocer, bueno, tenemos 3 clases de IP con las cuales se puede trabajar. Depende de qué para que utilicemos una o la otra. Si nosotros vamos a necesitar no un número no mayor, sumamos todos los hosts que vamos a utilizar en una empresa o en nuestra casa, y no es mayor a 254 hosts, entonces simplemente utilizo la clase C. No me voy a complicar con una IP de otra clase y teniendo un montonazo de IP posibles hosts designable que no voy a utilizar, un montón de IP sin utilizar.
Se puede controlar con algo que se llama máscara, que más adelante le voy a explicar. Sí se puede, pero no es lo óptimo. Se trata de que nosotros como ingenieros apliquemos justamente ingeniería, que es el uso eficaz y eficiente de los recursos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer un uso eficaz y eficiente de las IP. Si nosotros vamos a hacer uso, por ejemplo, 10 hosts solamente, o sea, 10 computadoras, no tiene sentido que yo utilice una IP de clase A. 16.700.000, imagínense. Simplemente me limito a utilizar una de clase C. Es lo más próximo, lo más adecuado a lo que yo voy a utilizar, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, ¿qué más tenemos acá? Las de clase D y la clase E. No vamos a perder tiempo en eso porque son IP que no se utilizan. Algunos están en fase de desarrollo, de investigación, etcétera. No los voy a confundir más con eso. Así también existen IPs, direcciones IP, que están reservadas pese a que pertenecen o están dentro de algún rango de clase A, clase B o clase C, pero estas están reservadas para usos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos en el cuadrito de que unos cuantos ejemplitos. Eh, Uno de los más conocidos, si alguno ya llevó tecnología web o si ha hecho algo relativo a la web, cuando nosotros ponemos a funcionar nuestro servidor web, el Apache, por ejemplo, o el SAM, alguno de ellos, empieza a funcionar y nosotros queremos ver la conectividad de que ya está funcionando nuestro servidor a nivel local para ya empezar a ejecutar nuestro código, bueno, diferentes situaciones que hacemos, ¿no? En tecnología web. ¿Cómo hacemos nosotros? Abrimos un navegador y ponemos 127.0.0.0. El barra 8 no, es un referencia no. Es una máscara en realidad. Si nosotros ponemos hasta el 127.0.0.0, ¿a dónde estamos apuntando? Estamos apuntando a nuestro propio servicio web, a nuestro propio SAM, a nuestro propio Apache, por ejemplo. De esa manera programamos y vamos viendo. Es como si tuviéramos el servidor en nuestra misma computadora. Viene a ser un loopback, un local host viene a ser, ¿no? O sea, un host local, host es anfitrión, ¿no? Anfitrión local host, esto es en la traducción en inglés. Entonces, esta IP, pese a que pertenece al rango de una clase A, no se puede utilizar para otra cosa. Yo no le puedo asignar esa IP a ninguna computadora, jamás de los jamases, porque el mismo sistema operativo internamente maneja esta tabla y no lo va a aceptar. Le va a decir, no, esa IP no puede ser asignada a este equipo. Algún mensaje de error le va a salir con seguridad. Bueno, la IP 00, todos los octetos en cero, no es válido, vale como dirección de origen, o sea, es una IP que no va a servir nunca para asignar. En la 127, en la que ya les di, 2400, bueno, estas son IP que no se pueden utilizar por diversos motivos. No todas las direcciones entre 0 y 233 son válidas, bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Algunas que sí, que están ya ocupadas para otro tipo de funciones. Esas se conocen como direcciones especiales reservadas. Bien, voy a tomar un poquito de agua. ¿Alguna pregunta, compañeros, mientras tomo agua? Bien, entonces, veamos. Lo que les comentaba, el caso de la IP de 127.00 a 127 y los demás con 55, estas son netamente para uso de localhost, no se pueden asignar, así sea 127.10.10.0.10.10.1, cualquiera, pero que empiece con 127, no se puede asignar porque está reservado para un localhost. ¿Qué dice ahí? Ninguna dirección de este rango deberá aparecer en una red, sea pública, privada, y cualquier paquete enviado a cualquier dirección de este rango deberá regresar como un paquete entrante hacia la misma máquina, porque se trata de un localhost. Bien, ¿qué más tenemos? 192.168.00. Esto es una red privada. Bueno, estos estarían dentro de los rangos que comentamos anteriormente. No hay mucho que ver ahí. ¿No hay preguntas, compañeros? ¿Se va entendiendo? Importante entender todo lo que les estoy comentando. A ver, veamos entonces reglas de direccionamiento.
Las direcciones IP se utilizan para identificar los diferentes nodos de una red, es lo que les comentaba. Una dirección IP viene a ser como un identificador de un host o de una computadora dentro de un conjunto de computadoras que viene a ser una red. Una dirección IP consiste de 32 bits agrupados en 4 octetos. Ya les comenté sobre los 4 octetos. Si sumamos los 4 octetos, o sea, 8 más 8 más 8 más 8, nos da 32 bits. En realidad, una IP en total tiene 32 bits. ¿Qué más dice? El número máximo que se puede representar en binario con n bits es 2n a la menos 1, para un total de 9n. Eso lo vamos a ver enseguida cuando veamos subnetting. No nos compliquemos con eso. Ya, ¿qué más tenemos? Vamos un poquito más rápido aquí. Restricciones. El primer octeto no puede ser 255. En realidad, ni el primero ni cuando es el último, porque esto se trata de un broadcast. ¿Qué es broadcast? ¿Alguien del curso sabe qué es broadcast? A ver, compañeros. ¿Qué entienden por broadcast? Julio González Estrada, ¿se encuentra? ¿Están Sí, presentes? ingeniero. Ah, ok, ya estaba dudando de la presencia. No, que está bien. Julio, ¿qué entiende usted por broadcast? No se me viene nada a la mente, ingeniero, ahorita. ¿Alguna vez sí ha escuchado el término? Sí, lo he escuchado. Ya. José Alejandro, ¿qué entiende por broadcast? Bueno, pues yo creo que es una tipo referencia para el mensaje y la señal eh, entre la transmisión para eso. Sí, podría ser. Hay algo más, sí. Por ejemplo, creo que, bueno, se escucha eso normalmente a veces en el contexto de la radio y la televisión, el broadcast. Ah, buen A ejemplo. menudo Sí, se justamente. utiliza a menudo ahí. Buen ejemplo, José Alejandro. Cuando hablamos de broadcast, se utiliza en el tema de transmisiones por radio, por ejemplo, se ejecuta un broadcast y la señal de un receptor se envía a todo, perdón, de un transmisor, la señal desde un transmisor, la misma señal se le envía a todos los receptores que están en la misma frecuencia. Eso es un broadcast. Significa que un transmisor envía información, la misma, a todos los receptores que pertenecen a la misma red, en este caso. Para eso es lo que se utiliza las direcciones de broadcast. Cuando nosotros vemos un 255 o en realidad 8 bits en 1, significa que se trata de una dirección broadcast. Esto acuérdense como base porque sirve cuando veamos la parte de subnetting, nos vamos a topar con los broadcasts. Son este tipo de direcciones broadcast, no se pueden asignar, se deja en reserva. Lo mismo sucede cuando todos los bits están en cero. Cuando todos los bits están en cero, corresponde a la dirección de red. Es una dirección que no se puede asignar tampoco. Acuérdense también de ese concepto y ya más adelante lo vamos a entender bien. Entonces, cuando todos los bits están en 1, no se pueden asignar. Cuando todos los bits están en 0, tampoco se pueden asignar porque corresponde a la dirección de la red en la cual se está trabajando. Luego, lo que les comentaba, el primer octeto no puede ser 127. Así sea los demás octetos, cualquier número, pero si empieza en 127, no sirve, no se puede asignar porque se trata de una dirección loopback o una dirección de localhost, no se puede. La dirección IP de red debe ser única en Internet. Si nosotros ponemos una que ya está en uso, el ISP nos da una que ya está en uso, vamos a tener problemas. Por último, ni vamos a poder conectar a Internet. Lo mismo nos va a suceder si hacemos si repetimos una IP a nivel local. Cuando estamos configurando la computadora que ya está intentando conectarse a la red, identifica que hay otra IP dentro de la red privada con la misma dirección, entonces nos va a salir un mensaje de error y nos va a decir que no se puede asignar esa IP. Entonces, el mismo sistema operativo está controlando ese tipo de situaciones. Incluso si tratamos de engañarlo en algún momento y logramos que conecte, bueno, igual nos va a salir un error, no nos va a enviar. Por último, hasta la red se puede caer si hacemos ese tipo de asignación repetida.
La dirección de un host debe ser única en una red. Siempre tiene que ser única. De repente detectamos algún problema, vamos a alguna empresa y nos topamos con un ingeniero, un ingeniero trucho, no va a saber, ingeniero, usted es la Gabriel, a ver, explíqueme. Y va usted a identificar de que se trata de que está duplicando la IP, usted va calladito, lo arregla y cumple con esta regla de que no puede haber dirección repetida. Entonces, de esa manera usted va a solucionar ese problema tan básico, ¿no? El último octeto no puede ser lo que le comentaba, no pueden estar todos en uno, tampoco pueden estar todos en cero, porque corresponde al broadcast y a la dirección de red. Ahora, cuando hablamos de IPs, existe algo llamado máscara. Es algo que complementa a las direcciones IPs, es algo que es un numerito que va de la mano, va con las direcciones IP porque le indica a la computadora hasta dónde llegan los identificadores de red. Nosotros hemos visto los identificadores de red. Voy a subir un poquito para recordarles acá. Aquí, por ejemplo. Nosotros hemos visto los identificadores de red, identificadores de host. Les he mostrado clase A, clase B y clase C. En la clase C dijimos que el identificador de red son los 3 primeros octetos, ¿verdad? Y el último octeto es identificador de host. Esa es la clase C. La clase B va por la mitad y la clase A de red el primero y los 3 últimos son indicadores de host, esa es clase A. Pero a ver, analicemos la clase C. ¿Qué significa? Lo que yo les acabo de explicar, de que la clase C, por ejemplo, los 3 primeros octetos son identificadores de red y el último es identificador de host, en realidad hasta este momento no les he explicado, pero ya estoy hablando de máscara. Pues resulta ser de que las clases de IP traen una máscara por defecto. Cuando yo les dije de que los 3 primeros octetos son de la red y el último es de host, por default, por defecto, la máscara estaría ubicada aquí. ¿Qué significa esto? De que la máscara me va a decir hasta dónde son los bits de red. Por ejemplo, la de clase C, por defecto le dije que el último es de host, los 3 primeros es de red. Estoy siendo muy redundante porque quiero que se memoricen esto. Entonces, ¿cuál sería la máscara por defecto de la IP de clase C? La máscara por defecto de la IP de clase C, que son los primeros 3 octetos, sería 8 más 8 más 8. Sería barra 24, ¿verdad? Porque 8 más 8 más 8 es 24. Entonces, por defecto, la de clase C trae una máscara 24 porque ahí indica de que hasta aquí llegan los bits que corresponden a la red. Entonces, la máscara identifica hasta dónde llegan los bits que corresponden a la red. En el caso de las IP de clase B, ¿cuál sería la máscara por defecto? Ya la clase B estaría aquí en medio, ¿no? Lo que les comenté hace rato. Entonces, si es clase B, los 2 primeros octetos son identificadores de red y los otros 2 de host. Entonces, ¿cuál sería la máscara para clase B? Sería 8 más 8. Entonces, la máscara indica de que la IP de clase B, por defecto, trae una máscara de barra 8 más 8, 16. Y en el caso de la IP de clase A, por defecto, traería una máscara por defecto barra 8. Su notación es una barrita diagonal y el número, que cuenta la cantidad de bits hasta donde llega el identificador de red. Aquí está lo que yo le estaba comentando. Entonces, se puede hacer, las máscaras se puede anotar de diferentes maneras. Indican lo mismo, es lo mismo. Por ejemplo, a ver, esto de acá, decimal binario. Bueno, esta es una conversión simple de decimal a binario. Bueno, veamos acá. La de clase A, lo que le comentaba, es barra 8, porque los 8 bits primero corresponden al identificador de red. Entonces, podemos poner una barra diagonal. A ver, esto es imagen. Bueno. A ver, para que ustedes se ubiquen, aquí lo voy a escribir, de manera que ustedes se ubiquen. Entonces, la de clase A, una nomenclatura, o sea, una forma de anotar su máscara sería barra 8. Esta es una forma, como lo he puesto aquí en el texto de la diapositiva. Esta es una forma, barra 8.
O otra forma de anotar una máscara sería lo que ve la computadora. ¿Qué ve la computadora? 0 y 1. Entonces, pongo todos los bits en 1, diciendo en la máscara, hasta aquí llegan los bits que corresponden al identificador de red, y lo demás lo pongo en 0. O lo puedo poner en decimal, esto que le ve la computadora, pero en decimal. Si pongo 8 bits en 1, me da 255. Entonces, la máscara 255.000 viene a ser la máscara por defecto de la IP de clase A. A ver, voy a ver si le puedo mostrar en mi configuración. Permítame un ratito aquí la pantalla. A ver, veamos. Voy a mostrarle toda mi pantalla. Ya, entonces, siempre que nosotros hacemos una configuración, nos topamos con la configuración de la IP, pero también de máscara. Entonces, este número en realidad no se mezcla con la IP, sino que va en un cuadrito aparte. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la configuración de la red, a ver, veamos acá. Aquí está. Por ejemplo, la IP de esta computadora de donde estoy transmitiendo ahorita, pasando la clase, está, bueno, le he puesto DHCP, como es doméstico, está automático, pero sin embargo está dentro del rango de una IP de clase C, porque así está configurado el router para que a todos los hosts nos dé automáticamente un rango en clase C. Bueno, entonces, en este caso, por ejemplo, mi computadora tiene la IP clase C 192.168.040. Y la máscara, o sea, siempre voy a tener, justo al lado de dirección IP, voy a tener máscara. Y por defecto me la ha puesto la 255.255.255.0. Esa es la máscara por defecto. Es lo que le estaba mostrando acá. Entonces, ¿cuál es la máscara por defecto de la clase C? 255.255.0. Otra forma de anotar la máscara de clase C viene a ser de esta manera. Sería barra 24. ¿Por qué? Tendría que sumar los bits que corresponden al identificador de red. 8 más 8 más 8 me da 24. Entonces, en mi caso, por ejemplo, obviamente la configuración de mi computadora, bueno, y ninguna no me va a permitir poner barra 24. Eso lo hacemos por facilidad cuando nosotros hacemos los cálculos. Cuando nosotros administramos una red, pues hacemos uso de este barra 24, barra tanto. Pero en realidad la computadora hay que ponerle, incluso por lo menos tenemos esa facilidad de que podemos ponerle en decimal, 255, 255, 255, 255. Esa es la máscara. Pero en realidad la computadora lo que va a ver por debajo son ceros y unos. Entonces, vas a ver la computadora de que hasta este bit llega el identificador de red y de ahí para allá son los identificadores de host. Como viene por defecto barra 24, o la máscara le está diciendo, bueno, te llega hasta la máscara le dice a la computadora que tu IP te llega hasta el bit número 24, es identificador de red. Entonces se verifica en la IP los bits y hasta donde llega el bit 24, hasta ahí llega la red. Y de ahí para la derecha son los identificadores de host que yo puedo hacer combinaciones para asignar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a necesitar 254 bits de host, perdón, lo dejo por defecto, porque 2 elevado a la 8 me da 256 menos 2, me da 254 host asignable, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no quiero utilizar 254? Quiero reducirlo el rango. Para ese caso ya muevo la máscara y le indico a la computadora o al conjunto de computadoras de la red que la máscara no va a llegar hasta este bit, sino que voy a atravesar unos cuantos bits más del host, reduciendo el rango de host que voy a dejar libre. Por ejemplo, aquí tengo por defecto hasta barra 24. ¿Qué pasa si yo los pongo en 1 y me muevo hasta la mitad? Por decir así, utilizo 4 bits para la máscara y 4 lo dejo libre. Entonces mi máscara ya no sería 24,
Si lo muevo en la configuración, sería entonces, sería 8 más 8, a ver, 8 más 8 más 8 más 4 ya sería mi nueva máscara si yo configuro. Ahorita les voy a decir por qué motivo yo configuraría eso. ¿Cuánto me da eso? 24, 25, 26, 27, 28, ¿no? Entonces mi nueva máscara sería barra 28 si es que yo abarco 4 bits más hacia la derecha. Ya estoy moviendo la máscara, ya estoy empezando a trabajar con algo de para qué sirve la máscara. Ahora, ¿qué significa esto? Si tengo un total de 32 bits, pero estoy utilizando 28 bits para identificador de red, ¿cuántos me quedan para host? ¿Cuánto me da eso? Me da 4 bits. Tengo 4 bits, quedarían 4 bits en cero. O sea, solamente tendría 4 combinaciones, 2 elevado a la 4, ¿verdad? Entonces sería 2, no tengo el simbolito aquí, 2 elevado a la 4, ¿cuánto me da eso? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 combinaciones posibles, menos 2 que no las voy a poder utilizar, por el primero y el último no se utiliza. ¿Cuánto me quedarían? Me quedarían 14 hosts. O sea que si yo agarro y muevo la máscara, si yo agarro y muevo la máscara y me paro aquí con 4 bits hacia la derecha, entonces ya estoy modificando. Aquí ya sería 255.255.255. Punto, no sé si alguien tiene una calculadora y me puede calcular cuánto me da los 4 primeros, aquí creo que hay, los 4 primeros bits en uno y los 4, punto 240, ¿verdad? Entonces, sería de esta manera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eso en decimal me da 200, aquí está, 224. Entonces, la nueva máscara para este ejemplito que yo les estoy comentando, a manera ya de introducirme en el manejo de la máscara, sería 255.255.255.224. Esta sería la nueva máscara. Si es que yo muevo la máscara hacia la derecha y me paro en la mitad del último octeto, estoy utilizando 4 bits. De esa manera reduzco. Ya no voy a tener 254 hosts disponibles. Ya voy a tener una combinación máxima o una asignación máxima de 14 hosts solamente. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para que yo pueda controlar la cantidad máxima de hosts que se van a conectar a mi red. Por ejemplo, en el ejemplo que les mostraba de mi DHCP, por ejemplo, yo si voy y lo configuro mi DHCP, ahí del router y lo configuro y le digo, voy a trabajar con máscara 28, voy a trabajar en este rango, entonces solamente mi red local aquí en mi casa, solamente va, cada vez que alguien venga con su celular, se conecta al access point y tal, máximo 14 personas voy a tener conectadas. ¿Puedo reducirlo más? Sí, claro que puedo reducirlo más. Entonces llega a los 14 y no se conecta a nadie. ¿Para qué me sirve esto? Para no saturar mi red, por ejemplo. Es una utilidad que yo le puedo dar. Puedo llevar más control. Puedo llegar, bueno, con otra aplicación puedo entrar a ver cuáles son los 14 hosts que tengo en mi red. Que quiero reducirlo, entonces no me pongo en 28, me pongo en 30 si quieren. Ya estaría abarcando más bits hacia la derecha y queda un rango libre más pequeñito. De esa manera, entonces yo llevo mayor control para no sobrecargar mi red. Es una de las utilidades, una de las tantas utilidades que se le pueden dar. Todavía no estoy haciendo subnetting, simplemente estoy haciendo uso de la máscara para reducir el rango de hosts asignables. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañero? ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero, sí se entiende. Perfecto. Ya. Le voy a mostrar un videito para complementar la información que les acabo de dar. A ver, ¿qué más tengo respecto a acabar esta parte de la máscara?
Permítanme, y ahí les muestro un videito para que ustedes complementen la información. ¿Qué dice aquí la siguiente diapositiva? Bueno, aquí tenemos una ventana, yo ahorita la que les mostré de una MacBook, pero en Windows nos muestra de esta manera la configuración, ¿verdad? Pero es lo mismo, es lo mismo. Una máscara de su red es un número de 32 bits o 128. A ver. No, son 32 bits, no sé por qué está mal esto. Ya, de 32 bits que segmenta la dirección IP en una dirección de red. Bueno, ya esto lo que dice aquí es lo que acabamos de ver, que me permite mover la cantidad de hosts asignables, me permite reducir o aumentar la cantidad de hosts de acuerdo a mis necesidades dentro de la red, ¿verdad? Entonces, siempre una dirección va a ir casado, la dirección IP, y siempre nos vamos a topar con máscara. Seguramente muchos de ustedes ya lo han notado. Para eso funciona. Nosotros como administradores de red ya podemos empezar a trabajar con esta máscara para de esa manera reducirle el rango de host asignable al conjunto de computadoras o a la red. Obviamente que si yo le pongo la máscara que comenté hace rato en el ejemplo anterior, si yo le pongo la máscara /28, como puse acá, esto lo voy a poner aquí arriba para que no se confundan. Ya, si yo le pongo la máscara 28 como está acá, o bueno, tendría que ponerle en la computadora esta configuración 255.224, esta de acá. Entonces, a todas las computadoras, a todas las configuraciones de las computadoras, tengo que ponerle la misma máscara. Porque si yo empiezo a poner los 3 primeros octetos a las computadoras, los 3 primeros octetos que corresponden a la red, y empiezo a cambiar, vos sos la 101, vos sos la 102, la 103, pero no le pongo la misma máscara, entonces la computadora va a entender de qué se trata de otra red. Porque los bits, a nivel de bit, va a decir, no, esta IP pertenece a la máscara tanto, por lo tanto, es de otra red. No, esta es la 224. En el último octeto dice, no, es la máscara 224. No, pertenece a otra red. O sea, la computadora lo va a relacionar como si tratara de otra red. Es importante que, así como ponemos los 3 primeros octetos a todas las computadoras en la misma numeración, la máscara también tiene que ir con la misma numeración en todas las computadoras para que sea tomado en cuenta como que se trata de la misma red. Tomar muy en cuenta ese dato, ese tips. ¿Alguna pregunta, compañeros? Perfecto. Veamos un video. ¿Cuántos bits pertenecían a host? ¿Cuáles son las clases de direcciones IP? Bueno, hay básicamente 5 clases, pero vamos a estudiar solamente 3. Allí tenemos clase A, clase B y clase C. Las clase D y clase E no las vamos a estudiar porque no son relevantes en este curso. Cuando se trata de direcciones clase A, los primeros 8 bits representan la red. Los restantes 24 bits representan el host. Cuando se trata de direcciones clase B, los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 bits representan el host. Y cuando se trata de direcciones clase C, los primeros 24 bits representan la red y los restantes 8 bits representan el host. Ahora, ¿cómo se determina la clase dada una dirección IP específica? Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 192.168.150. ¿Cómo podemos determinar la clase de esta dirección IP? En este caso, para poder determinar la clase de una dirección IP, nos referimos al primer octeto.
¿Qué valor decimal tiene el primer octeto? Ahí tienen un cuadro donde pueden observar cuáles son los rangos de valores para cada dirección IP, dependiendo del valor que tenga en su primer octeto. En este caso, el primer octeto tiene un valor de 192, por lo tanto, está comprendido dentro del rango de direcciones que pertenecen a clase C. Dirección IP en primer lugar. Bueno, una dirección IP no es... Todas las combinaciones que pueden hacerse con estos 3 bits, dirección IP en primer lugar. Bueno, una dirección IP no es más que un número binario de 32 bits, tal como lo ven los computadores, como lo ven los dispositivos electrónicos. Es simplemente un número de 32 bits. Estos 32 bits se dividen en bytes. Sabemos que un byte son 8 bits. Por lo tanto, una dirección IP entonces estaría conformada por 4 bytes. Cada uno de estos bytes se transforma a su notación decimal y se separa por puntos. El primer byte, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, 131, 108, 122, 204. 131.108.122.204. Una vez que la dirección IP se divide en bytes y se transforma en decimal cada byte, tenemos lo que se denomina la notación decimal punteada. Esta dirección IP, que se compone de 32 bits, está compuesta por un identificador de red y un identificador de host. Cierta cantidad de bits en la dirección IP pertenecen al identificador de red y cierta cantidad de bits pertenecen al identificador de host. En este caso, la división está en la mitad, pero eso puede variar como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos 16 bits de red y por supuesto los 16 bits restantes que son de host. ¿Qué es lo que define la cantidad de bits de red y de host? Bueno, es la clase de la dirección. En 1981, las direcciones IP versión 4 de Internet se asignaban de acuerdo a un direccionamiento con clase, lo que se llama clase antigua. Dependiendo de la dirección IP, se asignaba una clase específica y se determinaba cuántos bits pertenecían a red y cuántos bits pertenecían a host. ¿Cuáles son las clases de direcciones IP? Bueno, hay básicamente 5 clases, pero vamos a estudiar solamente 3. Allí tenemos clase A, clase B y clase C. Las clase D y clase E no las vamos a estudiar porque no son relevantes en este curso. Cuando se trata de direcciones clase A, los primeros 8 bits representan la red. Los restantes 24 bits representan el host. Cuando se trata de direcciones clase B, los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 bits representan el host. Y cuando se trata de direcciones clase C, los primeros 24 bits representan la red y los restantes 8 bits representan el host. Ahora, ¿cómo se determina la clase dada una dirección IP específica? Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 192.168.150. ¿Cómo podemos determinar la clase de esta dirección IP? En este caso, para poder determinar la clase de una dirección IP, nos referimos al primer octeto. ¿Qué valor decimal tiene el primer octeto? Ahí tienen un cuadro donde pueden observar cuáles son los rangos de valores para cada dirección IP, dependiendo del valor que tenga en su primer octeto. En este caso, el primer octeto tiene un valor de 192, por lo tanto, está comprendido dentro del rango de direcciones que pertenecen a clase C. Siempre se debe verificar, es una buena práctica verificar el primer octeto en cada dirección IP que veamos, en cada dirección IP que estemos configurando, en cada red que estemos estudiando. Siempre es bueno verificar el primer valor, primer octeto, y saber la clase de la dirección. Este esquema de clases se utilizaba con las direcciones IP versión 4. Ojo, ya el esquema de clases no se utiliza porque direccionamiento IP versión 6 no trabaja con clases. Esto solamente aplica para el protocolo IP versión 4.
Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 200, 100, 210, 200. Por el conocimiento que ya tenemos, sabemos que es una clase C por el rango en que está comprendido el valor del primer octeto, que es 200. Entonces sabemos que una clase C, su primer, segundo y tercer octeto representan el identificador de red. Y el cuarto octeto representa el identificador de host. En este otro ejemplo tenemos la dirección 172.16.25. Sabemos por el valor que tiene su primer octeto que es una dirección clase B. Por lo tanto, el identificador de red está comprendido en los dos primeros octetos, es decir, sus primeros 16 bits. Y el identificador de host está comprendido en los dos últimos octetos, es decir, 16 bits. En este caso tenemos la dirección 172.16.25 con su prefijo de red que es 16 bits. Esto es una forma de expresar explícitamente, de colocar explícitamente cuáles son los bits que pertenecen a red. En este otro ejemplo tenemos una dirección clase C, ¿verdad? Donde colocamos un prefijo de red de 24 bits. El prefijo de red nos indica entonces cuántos son los bits de la dirección IP que representan a la red y por ende se sobreentiende que los bits restantes, es decir, los 8 bits restantes son de host. Las máscaras y los prefijos no son más que dos formas distintas de representar lo mismo. Dos formas distintas de representar cuántos bits de red y cuántos bits de host posee una dirección IP. Si tomamos la dirección 192.168.168.100, sabemos que son 24 bits de red. Aquí podemos representar una máscara colocando la cantidad de bits que pertenecen a red en unos y la cantidad de bits que pertenecen a host en 0. Si denotamos este número en notación decimal punteada, vamos a obtener un número como este, 255.255.255.0. En el caso de clase B, tenemos que son 16 bits. Podemos representar una máscara 255.255.00. En el caso de clase A, sabemos que son 8 bits de red. Podemos representar una máscara con 8 bits en 1 y 24 bits en 0. Representada en notación decimal punteada, obtenemos un número que es 255.0.0.0. Estas son las máscaras de red. Podemos representar esta dirección IP con un prefijo de /24 o podemos representarla con una máscara de red. Son dos formas distintas de representar lo mismo. Si tomamos la dirección IP y su máscara y efectuamos una operación AND con estos dos números en su valor binario, vamos a obtener la dirección de la red a la que pertenece ese IP. Una dirección de red siempre va a estar expresada en notación decimal punteada y la porción de host siempre va a ser 0. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Con diferentes direcciones IP, la clase a la que pertenecen, la máscara por defecto y la dirección de red. Si podemos darnos cuenta, en las direcciones de red, la porción que pertenece al host está en 0. Esa es una buena forma de identificar cuándo es una dirección de red. Ahora, bien, aquí voy a complementar una información porque es importante que se entienda bien. ¿Cómo identificamos? Voy a cambiar de, permítame la pantalla y luego continuamos con el video.
cómo es que identificamos a qué clase pertenece una IP, y eso es importante saber a qué clase pertenece una IP. A ver, ¿dónde está la diapositiva? Una opción que nosotros tenemos para poder identificar a qué clase pertenece una IP, obviamente es aprendiéndonos los rangos de memoria, como lo hizo en el video. Él dice, yo lo sé porque ya por la costumbre. Y sí, ya uno con la costumbre de pasar el tiempo, ya uno se lo memoriza, ya sabe, dependiendo de con qué número empieza el primer octeto, ya uno sabe a qué IP pertenece. Dentro de 0 y 127, sé que pertenece a la clase A. De 128 a 191, clase B, y de ahí 192 a 223, sé que pertenece a clase C por memoria. Pero cuando nosotros todavía no lo tenemos memorizado, ¿cómo podemos identificar? Podemos hacerlo mediante un cálculo simple. De la misma manera, tomamos el primer octeto y lo llevamos a binario. Cuando nosotros lo llevamos a binario, los 4 primeros números, si nos dan 0, significa que pertenece a la clase A. Por ejemplo, una IP de clase A va a empezar con 10 punto tanto, lo que sea. El primer octeto. Entonces, si el primer octeto lo llevó a binario, los 4 primeros bits me van a dar 0, 0, 0, 0, 0, y bueno, lo demás ya se va a mandar al número 10 en binario, ¿no? Luego, si el primer octeto, por ejemplo, el 172, que sé que pertenece a clase B, lo llevo a número binario, entonces simplemente tengo que tomar en cuenta los 3, en realidad son los 3 primeros bits, ni siquiera son los 2. Esta es la forma de acordarse o de calcular a qué clase pertenece. Entonces, si yo agarro el primer octeto y lo llevo a binario y los 3 primeros bits me dan 101, significa que es clase B. Si yo agarro el primer octeto y los 3 primeros bits transformándolo a binario me da 110, significa que es de clase C. Entonces, si quiere pueden hacer la prueba. Por ejemplo, agarren cualquier número de estos de acá y van a ver que siempre les va a dar los 3 primeros bits. Si están en 0 es clase A, siempre los 3 primeros bits, si están en 101 es clase B, y así sucesivamente. Esa es una forma de cómo poder acordarse a nivel de cálculo, calculando a qué clase pertenece una IP. ¿Por qué es importante saber a qué clase pertenece la IP? Eso también es importante saberlo. Es importante saber a qué clase pertenece una IP, porque a partir de ahí es que nosotros vamos a hacer el préstamo de bit, o vamos a abarcar los bits que pertenecen al juego. Por ejemplo, al ser de clase C, nosotros hemos empezado en el último punto, es decir, hemos abarcado el último octeto. Pero si fuese de clase B, ya no trabajaríamos en el último octeto, ya trabajaríamos desde el penúltimo octeto. A partir de ahí tendríamos que hacer ya el préstamo de bit para mover la máscara, 16, 17, 18, etc. Entonces, nos ayuda a poder identificar a partir de dónde nosotros vamos a hacer el manejo de la máscara. ¿Me entienden? En este ejemplito que hicimos hace ratito, cuando le explicaba lo de la máscara, era una de clase C, sí, y recuerden ustedes que empecé del punto, como era de clase C, empecé de su máscara por defecto, que es barra 24, hacia la derecha, y me fui al 28. Entonces, como es clase C, a partir de la máscara por defecto en adelante. Entonces, para eso me sirve el saber a qué clase pertenece la IP, porque su máscara, a partir de su máscara por defecto en adelante, ya yo puedo hacer la respectiva restricción que les comenté hace rato. Para eso sirve. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Ya. Bueno, esto ya lo explicamos. Aquí, por ejemplo, esto se lo voy a poner en el Classroom, pero esto es a manera de poder realizar algún ejercicio, ¿no? Es simplemente cómo traducir las máscaras, ¿no? De binario a decimal y sus 3 notaciones, ¿no? Está la notación binaria, está la notación decimal, que esta es la que nosotros configuramos en el sistema operativo, y bueno, está la otra notación, la CIDR, que es la barra y el número indicando la cantidad de bits que corresponden al identificador de red. Es básicamente eso, un ejemplito muy sencillo. Ya.
¿Se entiende lo que es máscara, compañeros? Perfecto. Ahora, adentrándonos un poquito al subnetting para que ustedes entiendan de qué se trata eso, básicamente viene a ser una segmentación de una red en pequeñas subredes lógicas. Por ejemplo, como, como vemos aquí en pantalla, nosotros tenemos físicamente todos los dispositivos conectados al mismo router, ¿verdad? Físicamente todos están, puede ser que estén en un mismo lugar. Físicamente es una misma red. Pero a nivel lógico, nosotros los administradores de red podemos hacer lo que se conoce como subnetting o segmentación en pequeñas subredes, de tal manera de que a nivel lógico, mediante el cálculo que hacemos en subnetting, podemos formar pequeñas islas, por así decirlo, pequeñas subredes lógicas que funcionan como redes independientes. Entonces, ¿qué significa esto? Que las pequeñas redes independientes van a trabajar como si fueran redes apartes. Pese a que están físicamente conectados a los mismos dispositivos, pero trabajan como redes independientes. A eso se conoce como subredes. Aquí tenemos la subnet o subred 1, subred 2, subred 3, la subred 4, subred 5. Ya tendría su respectiva dirección IP con sus respectivas máscaras. Tiene un rango parecido a lo que hemos visto. Se le puede ajustar su respectivo rango para determinar cuántos hosts pertenece a cada una de las subredes. Se puede hacer un ajuste. Puede ser que vamos a una empresa y nos digan, ingeniero, tengo yo esta IP y quiero que me la segmente en 5 subredes. La primera subred quiero que sea para el área de contabilidad. La siguiente subred yo quiero que sea para el área de recursos humanos. La siguiente subred para el área de las cajas. La siguiente subred quiero que sea para el área, el área de administradores, algún cargo. Bueno, oficinas independientes. Entonces, de tal manera de que los de contabilidad no van a ver qué sucede en caja. Salvo que nos pidan hacer una configuración que también se puede y podríamos hacer de que sí se vean. Pero por default no. Trabajarían como redes independientes. Para eso es que sirven las subredes. No es más que la segmentación de una red en pequeñas subredes para poder trabajar como redes independientes a nivel lógico, pese a que físicamente estén conectadas en un mismo dispositivo. ¿Se entiende qué es una subred, qué es subnetting, perdón? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo se realiza ese cálculo? Existen varias formas para poder realizar el cálculo de subredes o subnetting o subneteo. Una de las formas, por ejemplo, he visto que algunos de mis colegas en la universidad enseñan esta forma que es, pero voy a tomar agua. Una de las formas que puede hacerse es, bueno, tenemos la cantidad de hosts, tal, y empezamos a hacer pequeños segmentos, y esta va a ser la subred 1. No lo utilizo, no lo enseño yo así, simplemente para referencia le estoy diciendo que algunos colegas enseñan de esta manera. No me parece óptimo porque nosotros como ingenieros tenemos que manejar bits, tenemos que manejarlo a nivel de bits. Entonces, si es que en algún momento o van a alguna empresa y se topan con alguien que hace esta metodología, puede ser que sí sea válida, pero nosotros vamos a aprenderlo a nivel de bits. Para eso le voy a mostrar el siguiente video. Lastimosamente tengo que mostrárselo en video y no en pizarra como se hubiese querido. A ver, veamos entonces. Entonces, como punto de partida, ya se entiende para qué sirve una subred, para qué se hace el subneteo. Ahora vamos a ver cómo se hace ese cálculo, que no es muy complicado, es muy interesante en realidad. A ver, ¿dónde está? En este mismo video. Vamos a continuar este video y ya nos adentramos a lo que es los cálculos de subneteo, que existen dos formas. Vamos a ver. ¿Qué son las subredes? Aquí tenemos una dirección de red 10.0.0.0. Está representada en notación decimal punteada y también está representada en binario. Igualmente tenemos la máscara
representada en su notación decimal 255.0.0.0 y también representada en su notación binaria. Tenemos 24 bits de host. ¿Qué sucede cuando yo tengo tanto direccionamiento de host, pero no voy a usar todas las direcciones? ¿Qué sucede con el otro espacio de direccionamiento? Simplemente se pierde. Una de las cosas que podemos hacer para ahorrar o no desperdiciar el espacio de direcciones es crear subredes. Una subred no es más que una división de una red más grande. Para crear subredes hay que tomar bits de la porción de host y reasignarlos a la porción de red. Los cambiamos en la máscara. Allí tenemos un ejemplo. Fíjense los 4 bits con los cuales comienza la porción de host. Establecemos la máscara con 4 bits adicionales. Inicialmente tiene 8. Le colocamos 4 bits adicionales a la máscara y ya la máscara vendría a tener un prefijo de 12 o una máscara en notación decimal punteada 255.240.00. Si pedimos prestado 4 bits, hacemos una operación de 2 a la 4, tenemos que podemos crear 16 subredes. Es decir, esta clase A la estamos dividiendo en 16 subredes. Por supuesto, cada una de estas subredes es mucho más pequeña que la clase A inicial. Es importante darnos cuenta acá que es la máscara la que establece explícitamente cuáles son los bits de red y subred que estoy estableciendo. En este ejemplo, para una red clase C y una máscara por defecto de 255.255.255.0, el espacio de direccionamiento para host es mucho más pequeño. Pero ¿qué sucede si yo aquí solamente quiero utilizar 10 dispositivos? Si utilizo estos 8 bits de host con la máscara, porque viene por defecto, yo estaría desperdiciando direcciones, porque estaría utilizando solamente las 10 que necesito. Yo puedo cambiar la máscara para definir explícitamente cuántos bits de subred voy a utilizar. En este caso, cambio la máscara para utilizar 3 bits adicionales. Por lo tanto, la máscara pasa a ser de 27 bits expresados en notación de prefijo de red o una máscara 255, 255, 255, 224. Con 3 bits puedo crear 8 subredes. Parecido al ejemplo que nosotros hicimos. Hace rato en la diapositiva les mostré que a partir del punto presté, en el ejemplo que hice, presté 4 bits. Bueno, en este caso son 3 bits. Pero en el ejemplo que yo les hice, yo les mostré los bits restantes que me permitía 2 a la n cantidad de combinaciones posibles, o sea, cuántos hosts podría yo asignar. O sea, reduje el rango de hosts asignables. Entonces, en este caso, viene a ser la pregunta, ¿qué sucede con los bits que presté? Nosotros ya vimos con los bits que sobran. Los bits que yo presté, 2 elevado a la n cantidad de bits que yo presté, en realidad lo que hace es indicarme la cantidad de subredes que yo puedo crear a partir de esa red. Ya sabemos que es una subred. Que yo quiero, la empresa me pide 8 subredes, pongámosle 7 subredes. Bueno, lo más acercado sería 2 elevado a la 3. Me presto 3 bits y voy a tener 8 subredes. Entonces, si yo voy por el lado de cuántas subredes, me voy por este lado izquierdo, los bits que presté. Si yo voy por el lado de cuántos hosts asignables quiero que tenga el rango, que no sea mucho, entonces me voy para la derecha. 2 elevado a la n, pero de lo restante, o 2 elevado a la n de lo que presté para determinar la cantidad de subredes que me han pedido.
Entonces, estarán notando de que sí, el ingeniero igual prestó, pero esto va para la izquierda. Sí, eso es para determinar las subredes. Para la derecha, la cantidad de host asignable. Esa es la diferencia. Siempre ese cálculo se va a realizar. Por eso es importante lo que les decía. A partir de dónde, de la máscara por defecto, por eso es importante saber de qué clase es esa IP y a partir de ahí cuántos bits estoy prestando. Esos bits que estoy prestando, 2 elevado a la cantidad de bits que estoy prestando, me determina la cantidad de subredes. Ahora, la cantidad de bits que estoy prestado a los sobrantes, en realidad los sobrantes menos lo que estoy prestando, o sea, los sobrantes, me determina la cantidad de hosts que puedo asignar. De eso se trata. A la 3 es igual 8 subredes. Aquí tenemos entonces las subredes creadas. Fíjense muy bien acá donde están los bits que estoy pidiendo prestados. Son 3 bits que estoy pidiendo prestados para direccionar esas subredes. Entonces, la primera subred vendría siendo la subred 192.168.168.0, porque dentro de los 3 bits adicionales que estoy pidiendo prestado, el valor inicial es 000 dentro de estos 3 bits. Pero ¿cuál sería la segunda red, la que le sigue a esta? Bueno, si pueden darse cuenta, estos 3 bits adicionales cambian y el valor de la nueva subred, el valor de la siguiente subred es 192.168.168.32. ¿Por qué? Porque la siguiente combinación de bits dentro de estos 3 bits es 001 y el valor del octeto en conjunto con los 5 bits adicionales es 32. La siguiente subred, la subred 192.168.168.64. Es la tercera red disponible para este rango de subredes creadas. La cuarta subred vendría siendo la subred 96. Fíjense muy bien cómo cambian los bits que pedimos prestados a la porción de host. Todas las combinaciones que pueden hacerse con estos 3 bits son las subredes que hemos creado. Entonces, se han prestado 3 bits. Hasta ahí lo entendimos, lo que anteriormente comenté. ¿Cuáles son las IP de las subredes? La IP de red. Se hace una combinación solamente entre los 3 bits que se prestaron en este caso. Si fueran 4, solamente entre esos 4. O sea, se trabaja solamente combinando a nivel lógico solamente los bits que se prestaron. En este caso 3, ahí está, 00, 1, 1, 0, 1, 1 y así sucesivamente hasta que lleguen los 3 a 1. Porque dice hasta que los 3 estén a 1. Entonces el último va a ser hasta cuando los 3 estén a 1. Se hace la combinación de esos 3 bits y el resto en 0. Esas son las IP de red de cada una de las subredes. Recuerden ustedes que cada subred funciona como si fuera una red independiente. Entonces, una red independiente va a tener su dirección de red única que identifica esa red. Entonces, esta es la dirección de red de la subred 1, de la dirección de red de la subred 2. Y así. Entonces, se hace la combinación, pero todo el conjunto de este octeto determina en decimal el número que corresponde a esa dirección de red. Ahora, importantísimo este dato que les voy a dar. Y les dije hace rato, cuando todos los bits están en 0, corresponde a la dirección de red. O sea, los restantes, cuando están en 0, los restantes corresponden a la dirección de red. Y hace rato les dije también, cuando todos los bits se ponen en 1, corresponde a la dirección de broadcast. Ahora, nosotros aquí vamos a determinar, porque toda red que existe sí o sí tiene que tener dirección de red y sí o sí tiene que tener dirección de broadcast. Esas dos direcciones no se pueden asignar. Entonces, por ejemplo, nosotros agarramos, vamos a ver esta última combinación. Tengo 1, 1, 0. En realidad hay una más, debajo hay otra más, pero vamos a agarrarla esta que está en pantalla. 1, 1, 0 y todos los restantes están en 0, me da 192.
Ok, esa es la IP de red de esa subred. ¿Cuál es la IP de broadcast de esa misma subred? Simplemente mantengo la combinación 110 y el resto ya no lo pongo en 0, el resto lo pongo en 1. Entonces sería 110, 1111. Lo transformo a decimal y voy a tener una IP que corresponde a la misma red, pero es la IP de broadcast. Entonces, manteniendo esta combinación todo en 0, es la dirección de red. Manteniendo estas combinaciones y poniendo el restante en 1, son las direcciones de broadcast de cada una de las subredes. Tanto estas con 0 como la que va todo con 1 no se pueden asignar a ese conjunto de computadoras que pertenece a esa subred. De eso se trata cuando hablamos de que la dirección de red van todos en 0 y la dirección de broadcast van todos en 1. De eso se trata. A ver, veamos. Cada una de estas redes tiene 5 bits de host. Si tomamos un ejemplo, la red 192.168.168.224, podemos ver que el primer host es el host 192.168.168.225. Fíjense muy bien en el valor del octeto. La subred es... Perdón. Esta es la dirección de red de esa subred. Está tomando la última. La combinación 3 veces 1 y todo 0, ¿verdad? Entonces, nos da 192.168.168.224. Esa es la IP de red. Esa IP no se puede asignar. No le puedo poner a ninguna computadora de esa subred que tenga esta máscara, porque esta va a ser la máscara de toda la subred. Entonces, pongo esta IP y pongo esta máscara, entonces no me va a permitir asignar esta IP. El mismo sistema, cuando nosotros ponemos la máscara, nosotros vamos bit por bit todo el cálculo que estamos haciendo, pero en realidad la computadora ya lo ha hecho ese cálculo, es más rápida que nosotros. Esa tabla que hemos visto ahorita, la computadora ya lo tiene. Entonces, si nosotros queremos asignar a la última subred en la IP 224, no nos va a dejar. ¿Cuál nos va a permitir? La siguiente, la 225, 226, hasta que llegue a que todas las combinaciones sean la de broadcast, cuando todos sean en 1. Cuando todo el restante sea en 1, que además esto de la izquierda también estarían en 1, o sea, me da 255, tampoco me va a dejar asignarlo. Entonces, la primera, que es la 224 y la 255, no me va a dejar asignar, pero el resto sí voy a poder asignar. Es la 111, pero el host es el primero de esa subred. Posteriormente, viene el host 192.168.168.226. Podemos darnos cuenta de que la red es la 111 a nivel binario. Posteriormente viene el tercer host, que es 227, el cuarto host, que es 228, y así sucesivamente hasta que llegamos al último host, que es todos unos menos el último bit, y la dirección de difusión, que sí es la última dirección dentro de ese rango. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Sencillísimo, ¿no? No hay donde perderse. Listo, aquí vamos a quedar porque ya nos pasamos un poquito de tiempo. Ya en la siguiente clase, el día viernes, entramos netamente a hacer unos ejemplitos de subnetting para que lo entiendan mejor. Vamos a ver este subnetting que estamos viendo y hay otro que es con máscara variable. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes que nos vamos? Si lo pasa, ingeniero, para que lo veamos y repasemos. Perfecto, lo voy subiendo para que ya lo vayan viendo. Me parece bien, Alejandro. Vale, ahorita lo subo entonces. Gracias. Nada más. Ya, listo, compañeros. Nos vemos el viernes. Que tengan buenas noches.